maderables. Este tipo penal contenido en el artículo 310A. Ahí hay un error de tipeo, artículo 310-A. El 310 puro es el delito contra los bosques. Este 310A es el tráfico de productos forestales maderables. Y es que estos forestales maderables tienen un valor económico adicional, porque son materia prima para utilizarla en diversas actividades. La industria maderera, ¿quién puede negarlo? Es una industria creciente y muy rentable. Y se tipifica el adquirir, el acopiar, el almacenar, el transformar, el transportar, el ocultar, el custodiar, comercializar, embarcar, desembarcar, importar, exportar o reexportar productos o especímenes forestales maderables. En la primera foto tenemos el transporte de madera al estado natural. Hay 2, 4, 6 especímenes de árboles, de qué especie será, pero es al estado natural. En el segundo caso ya tenemos el transporte de madera aserrada. El segundo caso es un producto. Es ya el producto, porque ha operado una transformación primaria del estado natural a tablones de madera. Y este transporte está dentro, tanto en estado natural como en producto de su transformación primaria, está dentro del tipo penal del artículo 310A del Código Penal. Lo que ya escapa es en la transformación secundaria, es decir, cuando se hace la puerta, la silla, la mesa, el estante, esos productos ya escapan de la persecución penal ambiental. El almacenamiento, vemos en la tercera fotografía, que también entra dentro de este tipo penal. Este tipo penal no establece el transportar, el acopiar, el adquirir sin autorización, sino con conocimiento o presunción del origen ilícito del producto forestal maderable. La pena es de 4 a 7 años y de 100 a 600 días multa. En el Cusco, nosotros, el gran porcentaje de delitos contra la flora silvestre, flora y fauna silvestre, respecto de fauna, es la caza, la captura y la posesión, además de su comercialización. En caso de la flora maderable y no maderable, estamos mucho viendo el tema de extracción, pero la gran mayoría es el transporte, por la ubicación del Cusco. El transporte de madera en el Cusco es frecuente, viene de Madre de Dios, viene de la Convención, viene de Cosnipata y pasa por Cusco para irse o a Juliaca, o a Arequipa, o a Lima. Entonces, esta es ruta obligada para el transporte de madera. Y por ello es que el gran porcentaje respecto a recursos forestales maderables, nosotros vemos el tema de transporte. Pero también vemos temas de lavado de madera. Ese es un tema muy de fondo que vamos a verlo en el siguiente caso. Alteración del ambiente. Vamos a postergar eso un poquito más, pero vamos a ver el tema de alteración del ambiente. Este es un tipo penal muy frecuente en el Cusco, pero que su redacción no ha sido la mejor. Considero que limita la identificación de conductas que importan alteración de un ambiente natural. ¿Qué dice el 313? El que, incumpliendo disposiciones de autoridad competente, realiza a través de la construcción de obras o talas de árboles, altera el ambiente natural o el paisaje urbano o rural o modifica la flora. Acá identificamos los verbos rectores, la acción penal y la conducta penal. La acción penal es alterar el ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o modificar la fauna. Ese es el verbo rector. Pero ¿a través de qué conductas se van a plasmar esta alteración? Únicamente a través de 2 conductas, no más. A través de la realización o la construcción de obras o la tala de árboles. Si hay una tercera conducta, aun cuando ésta altere el ambiente natural, no va a poder caer dentro de este tipo penal. Y ese es el problema de este tipo penal. Solamente se ha restringido a 2 conductas, a la construcción de obras
y a la tala de árboles. Y eso es limitante porque, por ejemplo, hay alteración del ambiente natural a través del relleno de quebradas. Con desmonte rellenan la quebrada con la finalidad de eliminarla y lotizar, y eso no califica dentro de ello porque no es construcción de obra, no es tala de árboles. Por ello es que necesitamos un poco perfeccionar este tipo penal. La pena es de no mayor a 4 años y de 60 a 90 días multa. Tráfico de productos maderables que ya lo vimos. Obstrucción al procedimiento, el que obstruye un procedimiento de verificación, supervisión o auditoría relacionadas con el transporte, almacenamiento, extracción, transformación, venta, exportación de especímenes de flora y de fauna silvestre. En este caso, si, por ejemplo, la autoridad administrativa va a verificar un almacén de productos forestales maderables y el propietario impide esa verificación, comete este delito. Y si lo hace a través de violencia o intimidación, comete el delito agravado con pena de 5 a 8 años de pena privativa de libertad. Entonces, esta es una obstrucción al procedimiento de verificación forestal. Y finalmente, los delitos funcionales medioambientales. La responsabilidad de funcionario público sanciona que incumpliendo leyes y sus obligaciones, autoriza indebidamente el aprovechamiento de especies. Y también sanciona al consultor que incluye información falsa dentro de los documentos de gestión ambiental. En estos casos de delitos funcionales ambientales, hemos visto casos de lavado de madera, justo lo que les quería comentar. ¿Qué sucede? Con la ley de flora y fauna silvestre anterior, se requería, hasta ahora hay documentos de gestión ambiental, pero cuando se trataba de predios privados, se requería de planes de manejo ambiental, documentos de gestión ambiental donde se identifica qué zona vas a trabajar y te vas a aprovechar de recursos forestales. Pero no toda la zona, porque hay zonas extensas de 20, 30 hectáreas de propiedad, al menos de propietarios, que establecen cronogramas de aprovechamiento de madera, de productos forestales, dentro de ese predio. Entonces, para el trabajo anual, tenían que presentar el POA, el Plan Operativo Anual. En ese Plan Operativo Anual, ¿qué dice? Este año, en todo este año, voy a extraer tales árboles con tal especie, tal georreferencia, tal diámetro de altura y tal pronóstico de madera a obtener. O sea, cuánto de madera en metros cúbicos va a salir de ese árbol, además de las especies, lógicamente. ¿Qué sucedía? En base a ese POA se aprueban las guías de transporte forestal y se puede realizar todo el proceso de extracción y comercialización del producto forestal maderable. ¿Qué sucedía en concierto, en acuerdo ilegal entre el consultor forestal encargado de elaborar el POA y el funcionario de CERFOR ATFS en el Cusco? Resulta que esta persona, este consultor con el funcionario, buscaban propietarios de predios donde habían ubicados en determinada provincia y les decían de que se iba a tramitar su POA y sobre ese POA, guía de transporte forestal. Resulta que verificados esos POAs contienen información falsa, o sea, de árboles inexistentes. Y cuando uno va al predio, no encuentra un tocón cortado. ¿Cómo es que entonces, dentro del balance de extracción en el Cardex, a nombre de ese titular existía madera movilizada? Justamente eso ha sido un caso de varios casos de lavado de madera, porque estas personas utilizaban ese POA, esas guías de transporte forestal y ese titular del predio para legalizar extracciones ilegales, para darle apariencia de legalidad y utilizar esos documentos de gestión forestal para legalizar, entre comillas, blanquear esa madera ilegalmente extraída.
De esos casos tenemos varios en el Cusco, en un 90% han sido condenados y estamos cerca a 2 casos más que deben también salir con sentencia condenatoria, excepto uno que está en apelación por un criterio erróneo, creo yo, de la jueza, pero ese es el escenario en donde podemos, a través de estos delitos de responsabilidad de funcionario, enfocar. ¿Por qué razón? Porque el consultor incluyó información falsa dentro del POA. Ese ya es un delito funcional medioambiental tipificado en la 314. Y el funcionario público encargado de verificar ese POA aprobó ese POA sobre árboles inexistentes en el terreno. Entonces él sí comete el 314B, que es responsabilidad de funcionario por otorgamiento ilegal de derechos. Estos son los delitos funcionales